Esta mañana yo quería tomar como ejemplo la vida de Amasías, la vida del rey Amasías. Voy a tratar de ser breve hablando de la vida de Amasías porque teniendo en cuenta que el tiempo es limitado y yo quisiera que ustedes se vayan con el mensaje, no que se vayan pensando en cualquier otra cosa menos en el mensaje. Así que le he pedido al Señor para poder ser lo más ilustrativo posible con ustedes. Amasías fue un rey de Judá, de quien se dice en la palabra algo muy interesante. Yo lo leí esto hace unas semanas y me quedé pensando, y dice que en 2 de Crónicas 25:2, dice que hizo él lo recto ante los ojos del Señor, aunque no de perfecto corazón. Y dije, ¿qué pasó? ¿No? Ha hecho las cosas bien delante de Dios, pero no de perfecto corazón. Amasías tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años. Y así lo define la Biblia. No es una buena cualidad que me digan a mí, Jensen, trabajas muy bien, pero tu corazón no es perfecto en el trabajo. Realmente no habla muy bien de Amasías esta porción. Hacía lo que Dios le agradaba, pero no de perfecto corazón. ¿Y por qué la palabra lo define así? Este capítulo 25 que vamos a ver esta mañana nos muestra lo que hizo Amasías para que él sea considerado así. Vemos en 2 de Crónicas, capítulo 25, versículo 3 al 4. Y luego que fue confirmado en el reino, inmediatamente después, dice que mató a los siervos que habían matado al rey su padre, pero no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Entonces, si hemos prestado atención a esta porción, estos dos versículos, tenemos una muestra de que él hacía lo recto ante los ojos de Dios. Dice que él actuó según lo que estaba escrito en la ley, hasta cierto punto obediente con el Señor. Pero luego vemos que Amasías organiza el ejército de Judá, ya entra a reinar, entonces empieza a hacer una selección, se podría decir, de los ciudadanos, de los pobladores, y designa generales, capitanes, y en esta organización que él hace, también haya 300.000 soldados de 20 años para arriba, entrenados en el uso de la lanza y el escudo. Es decir, estos soldados, estos chicos mayores de 20 años, podían salir a la guerra sin ningún problema. Pero vemos también en la palabra que este número de soldados no lo convenció a Amasías. Entonces, ¿qué hizo Amasías? Amasías quiso asegurarse la victoria, y así que no vio una mejor forma que contratar mercenarios, soldados a sueldo, que eran 100.000 hombres valientes por 100 talentos de plata. O sea, quiere decir que pagó por estos 100.000 hombres. Dice en 2 de Crónicas 25:6, y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100.000 hombres valientes. Entonces, vamos viendo la vida de Amasías. Primero, él no mató a los hijos de estos siervos que habían matado a su padre, hizo lo recto ante los ojos de Dios, hizo lo que estaba en la ley. Luego ahora Amasías empieza a seleccionar soldados para poder ir a la guerra, contrata mercenarios para hacer más fuerte su ejército. Entonces vemos que el ejército de Judá estaba listo para pelear. Entonces con estos soldados ya la victoria prácticamente está asegurada. Pero vemos en la Biblia que luego de esta contratación viene un varón de Dios a Amasías y le dijo que ese ejército contratado de Israel no debería ir con él. ¿Por qué? Porque Dios no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. Quiere decir que estos soldados que había contratado a Amasías eran de Israel, y el profeta, el varón de Dios, le dice, no vayas con ellos. No, tú con estos puedes.
Amasías recibe un consejo de un varón de Dios, dice la palabra. No era cualquier persona, no es que vino un soldado, su hermano, un capitán y le dijo, no, no, vino un varón de Dios. Y meditaba en que hace unas semanas veíamos en el retiro de jóvenes que al único personaje que se le nombra como varón de Dios en el Nuevo Testamento es a Timoteo. Entonces, ya más o menos háganse una idea qué personaje se ha presentado delante de Amasías para aconsejarle que no tome estos mercenarios para la guerra. Este personaje, este varón de Dios, tenía gran autoridad. En el Antiguo Testamento el término hombre de Dios se nombra unas 70 veces. A Moisés se le nombra hombre de Dios. También fue usado para escribir a un profeta quien le habló al sumo sacerdote Elí en nombre de Dios acerca de ese juicio divino que le iba a venir a su familia pecaminosa. Elías, Eliseo, David fueron llamados hombres de Dios. Todo esto, hermanos, nos da la seguridad que este nombre, de varón de Dios se le da a un mensajero que es enviado por Dios para hablar en nombre de Dios. Entonces, con todo esto, ¿ustedes creen que Amasías le hizo caso al varón de Dios? Los que no han leído, ¿creen que le hizo caso o no le hizo caso? Sí le hizo caso. Sí le hizo caso. ¿Y por qué? Porque Amasías era un oportunista, yo pienso, hasta cierto modo. ¿Cuál fue el mensaje que le dio este varón de Dios? Porque no hemos visto todavía el mensaje. Hubo un mensaje y una advertencia también. Dicen la palabra en 2 Crónicas 25, versículos 7 al 9. Dice este varón de Dios, rey Amasías, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas por pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos. O sea, vas a perder si no me haces caso, porque en Dios está el poder o para ayudar, y eso lo podemos ver hasta el día de hoy, o para derribar. Y Amasías dijo al varón de Dios, porque había pagado a Amasías por estos mercenarios, y dijo, ¿y qué hacemos con los 100 talentos que le he dado al ejército de Israel? ¿Qué hacemos con la plata? No hay devolución. Y el varón de Dios respondió, Jehová puede darte mucho más que esto. Y esto lo podemos trasladar a nuestra vida diaria cuando nosotros tomamos una decisión por el Señor. Olvídense la recompensa que hay por ponerse de parte de Dios. Quizás no es monetaria, pero ¿quién no quiere vivir en paz? Dios es ese príncipe de paz. Ante tal advertencia, pues imagínense a Amasías y le dice pues este varón, si tú desobedeces, pierdes la guerra. Entonces Amasías pues no era tonto. Amasías obedeció el consejo. Y también él tenía que hacer algo con estos mercenarios que había tomado de las tribus del norte. Así que les dijo que ya no requería de sus servicios y que se vayan a sus casas. Si bien es cierto, ya les había pagado, pero esto los encolerizó a estos soldados de Israel, dice la palabra. Se enojaron grandemente contra Judá, dice la palabra. Y dice que en su retorno, o sea, como que ya los despacharon, Amasías le dijo, ya váyanse. En su retorno, ellos asesinaron a 3,000 personas en ciudad de Judá y se llevaron gran botín. O sea, estos mercenarios no solo querían la plata, sino que sabían que en una guerra hay gran botín. Así que estaban bien molestos. Muy malas consecuencias por la decisión de reforzar el ejército, dicho sea de paso. Finalmente, Dios le da la victoria a Amasías en batalla. Dice en 2 Crónicas 25, versículo del 11 al 12. Esforzándose entonces Amasías, sacó a su pueblo y vino al valle de la Sal y mató de los hijos de Seir 10,000 y los hijos de Judá tomaron vivos a otros 10,000. Los hicieron, como se dice vulgarmente, puré, los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco y de allí los despeñaron. Todos hicieron pedazos. Obediencia trae victoria. Obediencia a Dios trae victoria. Todo estaba bien hasta este momento, ¿no?
Todo bien con Amasías. Y acá viene una pizca, se podría decir un reflejo de ese corazón no perfecto. Y él dice que, versículos más adelante, que él se trajo los dioses de los enemigos para adorarlos y quemar incienso. Quiere decir que destruyó todo y agarró los ídolos, se los llevó y dijo, yo los voy a adorar ahora. Que hasta cierto punto que algo impensable, ¿no? Desde una perspectiva bíblica, política. Abrazó los falsos dioses de la nación a la que acababa de derrotar. Ya vimos, ya podemos saber cómo era Amasías. 2 eventos que nos muestran que él primero se vengó de los que habían matado a su padre, pero dice la palabra, pero obedeció la ley de Moisés. O sea, se vengó, pero obedeció la ley de Moisés. Y luego obedeció al varón de Dios, ¿no? Ya sea porque le convenía, ¿no? Nosotros a veces obedecemos también por conveniencia y nos va bien, por la misericordia de Dios, pero obedeció al varón de Dios al no ir con ese grupo de soldados contratados a sueldo, pero se trajo los ídolos. Estos 2 eventos avalan esa cualidad que hoy queremos ver de Amasías, un rey obediente a medias. Y eso lo califica como uno de no perfecto corazón. ¿Cómo se relaciona la vida de Amasías con nosotros hoy en día? En muchas formas. Muchos de nosotros hacemos cosas que le agradan a Dios. ¿Es así? Muchos hacemos cosas que le agradan. El estar aquí esta mañana es algo que al Señor le agrada. Dice no dejando de congregarse. Estamos acá. Pero ¿cuántos están acá con un perfecto corazón? Viendo la vida de Amasías, podemos entender de lo que se trata un creyente no de perfecto corazón. Yo quería hablar solo de 4 puntos, brevemente, para poder entender qué cosa como creyentes nosotros hacemos como hijos de Dios, como personas que quieren agradar a Dios hasta cierto punto, qué cosa hacemos, pero no estamos con un corazón perfecto. Y bueno, hablaba hace unos minutos de asistir a la iglesia. Estamos cumpliendo un mandato de congregar, dice, eso está en Hebreos 10:25. Eso es agradable a Dios. Pero muchos de nosotros no tenemos un deseo genuino de escuchar el mensaje que se comparte ese día. ¿Por qué? Por diversas razones. Llegamos tarde, nos distraemos, nos dormimos, nos sentamos, bueno, escogemos, porque a veces está lleno y hay que escoger las últimas filas, pero a veces escogemos los últimos lugares por alguna razón. No porque no haya sitio, a veces hay sitio acá adelante, sino porque escogemos sentarnos en las últimas filas y es realmente complicado prestar atención. A veces yo me he sentado atrás y mucho tiempo que yo he congregado también en la iglesia, tengo que ser sinceros con ustedes, me he sentado atrás. Yo íbamos al María Angola en esa época y servíamos durante la mañana en las diferentes cosas para poder armar los equipos y yo me sentaba atrás como diciendo ya voy a descansar un poco. Pero qué lástima, pues, cómo me he perdido la palabra, cómo me habré distraído. Si ahorita yo me siento ahorita en la última fila, bueno, los que están ahí, gracias a Dios, no se distraen como yo, que soy bien distraído, pero yo me distraigo inmediatamente. Es muy difícil recibir una palabra cuando no se tiene la intención de escuchar. Es como cuando estás hablando con alguien y tú estás pensando en otra cosa y la persona sigue hablando y sigue hablando. ¿No les ha pasado eso? Yo les hago una pregunta. ¿Realmente venimos deseosos de escuchar la palabra de Dios? Entonces, ¿por qué elegimos a veces sentarnos atrás? ¿Por qué llegamos tarde? ¿Por qué estamos mirando el celular?
o simplemente pensando en cualquier otra cosa mientras el predicador está hablando. Yo les hago yo meditaba esto, un reto, ¿no? Ya voy a preguntarles esto este domingo. ¿Qué tal si, no sé, pues, si en vez de un domingo por la tarde viene un invitado a compartir algo, ¿no? No sé, imagínense que es la capacitación para el nuevo puesto de trabajo que ustedes anhelaban años tener. Y se pone acá el expositor. ¿Ustedes dónde se van a sentar? Adelante, ¿no? Y un sueldo, pues imagínense, 25,000 soles. No van a querer quedar mal con el jefe. Si ponemos acá a un referente del deporte, no sé, a Fossati, ¿cuántos varones se van a sentar aquí adelante para que les diga, le dé los detalles? Llegaríamos temprano para encontrar el mejor sitio, tomaríamos notas, tomaríamos fotos, grabaríamos, no iríamos ni al baño durante el evento, durante la charla. Cada uno puede identificar si tiene un corazón perfecto para escuchar el mensaje de Dios. El mensaje, finalmente estoy parado yo acá, pero la palabra es una sola, es la palabra de Dios. Es el mensaje que Dios quiere dar esta mañana. Los primeros cristianos de la iglesia primitiva dice que se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, es decir, estaban atentos a la palabra. En Hebreos 2:42 dice que ellos escuchaban con atención, hasta puedo pensar que tomaban notas. Y nosotros somos malos oyentes muchas veces. Muchos de los que pueden parecer estar muy atentos por fuera, están preocupados por dentro. La palabra de Dios es poderosa, transformadora, pero se está dirigiendo a un público desatento y sin compromiso. El Señor se interesa por lo que hacemos con nuestras mentes un domingo por la mañana. Si nuestros pensamientos no se están centrando en la palabra de Dios, tal como se proclama, estamos perdiendo una gran oportunidad de glorificar a Dios. Lo que se habla cada domingo, hermanos, renueva nuestra mente, ordena nuestras voluntades, reorienta nuestros pensamientos, nos hace un reset, como se dice, ¿no? Y lo estamos desperdiciando domingo a domingo. Como segundo punto, todos los que estamos congregando, estamos haciendo, como les dije, lo recto ante los ojos del Señor, porque también nos relacionamos unos a otros, conversamos, nos animamos. Dice en 1 Tesalonicenses 5:11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Entonces, hermanos, si somos obedientes en congregar, debería haber un deseo de alentarnos unos a otros, de ser de edificación entre los miembros. Pero ¿saben qué? Esto no se da, al menos por lo que yo sé, en nuestra congregación. En ocasiones hacemos comentarios no edificantes, todo lo contrario, incisivos, malintencionados, buscando que los demás opinen igual o peor. Somos los polémicos, a ver qué opinan. Y eso no me van a decir que no es verdad. A veces en contra de algún líder, de nuestra iglesia como local, de algún hermano, porque hay mucho frío, bájale el aire, súbele el aire. ¿Para qué te compran aire? Imagínense, hermanos, nuestra pastora ha hecho un esfuerzo y cuántos hermanos en bendecirnos como una de las pocas iglesias en nuestro país, Perú, un país pobre. Miren dónde estamos hoy. Debemos valorar, agradecer. A veces, cuando callamos, somos contados por sabios. Si esta mañana tú estás en ese grupo, te identificas con ese grupo, ya no solo te estás afectando
tu caminar, porque realmente, ¿qué es? Yo no sé cómo pueden avanzar así, sino que eres de piedra de tropiezo para otras personas. En el mejor de los casos a una persona, pero no, si te gusta hablar, a varios le vas a dar tu mal mensaje. Pero lo cierto es que muchos nos escuchan, pues. A la gente le gusta el chisme también, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años, yo tenía meses de creyente. Yo asistía a una iglesia en Canadá en el año 2003 y escuchaba a mi pastor de jóvenes. Y yo le tenía mucho cariño y estaba sentado, no en la última fila, ya por la mitad. Y unos chicos a mi lado hablaban inglés, ahí todavía estaba en el proceso, pero yo escuchaba, entendía cómo se burlaban del predicador, cómo menospreciaban la enseñanza. Y yo decía, cómo me dolía, porque aparte yo tenía un afecto por mi líder, por este líder, pero no podía entender cómo podían tener esa mala actitud, jovencitos. Pero eran los primeros en querer pastorearte, en querer enseñarte la palabra. Jóvenes, 17, 18 años. Yo sé hoy de sus vidas y ya no congregan. Eso sí puedo asegurar. A mí me pasó que, siendo ya creyente, me animé por meterme a clases de batería y esto no le he contado absolutamente a nadie, es una primicia. Lo que voy a decir más adelante, lo de la batería sí lo saben algunos. Y ¿saben qué? Mi dentista se convirtió al Señor, su esposa también, y se enteraron que yo asistía a esta iglesia y tenía un hijo un poco rebelde, ¿no? Entonces, como para castigo, me dijo, Jensen, ¿tú estás aprendiendo a tocar batería? Sí, le dije, te voy a dar la batería de mi hijo. Entonces ya uno piensa, pues ya regalo. Y como yo no tenía dónde ponerla, creo que hablé con un líder acá y la traje a la iglesia. Y yo le soy sincero, yo no la, porque de repente alguno puede pensar, ya la trajo para tocar en la alabanza. Yo la traje porque, bueno, la podían usar. Yo nunca toqué acá la batería, la tocaba otra persona. Pero pasaron los meses y esta hermana en Cristo me dice, Jensen, necesitamos la batería. Y yo dije, ¿qué? ¿La batería? Pero nunca me dijo, te la regalo. Entonces, ¿qué hice? Me tengo que llevar la batería. Entonces vine acá a la iglesia y había que llevarse la batería. Y bueno, la cargué en mi carro y chao, ¿no? Y a la semana siguiente, yo tengo un buen oído por si acaso. No me cuenten las cosas. Parece que no a veces. Y escucho a dos personas acá cerca, como que no se darían cuenta. Oye, ¿y la batería? No, Jensen se la llevó. Ah, se la llevó porque no la han puesto a tocar. Sí, porque no la han puesto a tocar. Y pastora, esa es la verdad ahora. Y sinceramente me quedé pensando, ¿no? Nunca le aclaré a las dos personas. Pero miren cómo un comentario malintencionado. Finalmente es malintencionado. Si el chico ha traído su batería, ya bendijo a la iglesia unos meses, ¿ya qué vas a decir? Pues si se la lleva, necesita plata. ¿Cuántas cosas pueden pasar? Somos a veces no muy corteses cuando hablamos con los demás. ¿A dónde puede llegar un comentario fuera de lugar sin ser consultado? No podemos ser ligeros al hablar de los hermanos. Yo te hago una pregunta, ¿tus comentarios edifican a tu hermano? ¿Te gusta hacer burla de tus hermanos? ¿Buscas el error? Meditemos porque podemos hacer muchas cosas, lo recto ante los ojos de Dios. Pero si tú estás hablando mal de un hermano, puedes hacer un comentario como el que hicieron de la batería, créeme que tu corazón no es perfecto delante de Dios. Estás como Amasías. Y Amasías tuvo un trágico fin. Tarde o temprano, si no te limpias, si no pones tantas cosas que tenemos, venimos con tantas cosas delante de Dios. Eso quita todo lo bueno que tú puedas estar haciendo para Dios. Todo lo agradable, todo lo lindo, todo lo que tú creas que ya con lo que estás haciendo para el Señor.
una crítica a un hermano, una crítica a la iglesia, está trayendo abajo tu testimonio. Quizás tú digas, nadie se da cuenta, pero se supone que deberíamos vivir un cristianismo no pensando en qué es lo que van a pensar los demás, sino que qué piensa Dios de mí. O sea, si estamos pensando en agradar a los demás con nuestra forma de ser como creyentes, créanme que van a fallar en el intento, van a perder su tiempo. Esos que tratan de agradar a todo el mundo, es imposible. Imagínense, Jesús, el ejemplo máximo, le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, alguien íntimo. Jesús no quería agradar a nadie, él quería agradar a Dios. Como tercer punto es el servicio. Y el servicio, hermanos, es algo muy importante para todo creyente. Yo considero que el servicio santifica, el servicio nos da una responsabilidad como hijos de Dios. El servicio también nos hace, nos podemos relacionar con los demás. De verdad es muy importante servir, nos compromete con el Señor a no fallarle. El servicio es agradable a Dios, pero en ocasiones queremos notoriedad, pues, que se nos reconozca. Y muchas veces en el servicio es lo contrario. Vas a pasar desapercibido. Nadie se va a dar cuenta que estás haciendo algo a veces. Pero el Señor sí. ¿A quién servimos? Pero ¿saben qué? Menospreciamos el servicio a Dios. Algunos le decimos, sí, esto sí hago, esto no hago, por tal o cual razón, pero ¿qué hay en lo más profundo de tu corazón? Quizás menospreciamos el servicio a Dios. Nosotros podemos decir, sí, yo sirvo, yo hago tal o cual o tal cosa. ¿Con qué corazón? ¿Perfecto corazón? Antes de tocar el último punto, ya para ir terminando, quisiera que veamos qué pasó con Amasías luego de apoderarse de estos dioses del ejército enemigo para adorarlos. Porque Dios quiso hacerle saber que lo que él había hecho estaba mal. Estaba mal que Amasías haya tomado esos dioses del pueblo enemigo. Pero como es el Señor tan bueno, misericordioso, amoroso, le dio una oportunidad a Amasías para retractarse. O sea, Amasías ya estaba con el botín y el Señor le dijo, espérate un ratito, a ver, vamos a ver si cambias de opinión. Y dice en 2 Crónicas 25, versículo 15, 16, dice, por esto se encendió la ira del Señor contra Amasías y envió a él un profeta que le dijo, el profeta le dice, ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? O sea, ¿por qué estás buscando algo a dioses que ni siquiera le han dado la victoria al pueblo? Y hablándole el profeta estas cosas, miren lo que respondió Amasías. ¿Te han puesto a ti por consejero del rey? Déjate de eso. ¿Por qué quieres que te maten? Y cuando terminó de hablar, el profeta dijo luego, yo sé que Dios ha decretado destruirte porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Entonces, hermanos, vemos una inconstancia en Amasías, no muy grande, porque aceptó el consejo del varón de Dios porque le convenía. Luego se llevó los ídolos de sus enemigos y ahora ante un nuevo consejo del profeta hizo lo que él quiso. Total, y hasta respondió mal. Era un hipócrita. Ese es el punto. Hipocresía igual a no perfecto corazón, no de perfecto corazón. Hipocresía que hoy podemos tener y la podemos tener y no la queremos ver. Entonces, como último punto, están aquellas personas que como Amasías pueden obedecer a Dios, ya sea su palabra o un consejo de parte de algún hermano por conveniencia, pero luego pueden rechazar otro consejo sin ningún problema, porque implica dejar algo muy preciado. En el caso de Amasías, fueron los ídolos, no quería dejar los ídolos. ¿Cuántos de nosotros tenemos cosas importantes, valiosas en nuestra vida que no podemos dejar por Dios?
Nos aferramos a esos ídolos. No los queremos soltar de ninguna manera. Eso te está llevando a que no puedas tener un perfecto corazón delante de Dios. Tenemos un corazón dividido, incompleto, inmaduro. Debemos procurar la perfección que Dios demanda de nosotros. Dice la palabra, anda delante de mí y sé perfecto. Porque perfecto quiere decir completo, maduro. En hebreo y griego la definición incluye recto, ser sin mancha, totalmente obediente. Con nuestras debilidades y flaquezas, hermanos, una buena noticia. Podemos ser obedientes a Dios. Podemos tener un corazón perfecto. Amasías hoy es un ejemplo de lo que no deberíamos nosotros ser como cristianos. ¿Qué está demandando esta mañana a Dios de tu vida que no puedes dejar? A veces pensamos que podemos vivir en pecado día tras día y aún así agradar a Dios. Yo esta mañana solo he tocado 4 puntos con los cuales alguno de ustedes quizás se pueda identificar. El primero, hablamos de congregar, pero con un menosprecio a la palabra de Dios. El segundo era congregar y relacionarnos con otros hermanos, pero con ánimo de desanimar a nuestros hermanos, con comentarios negativos, con burlas, en vez de alentar, animar o edificar. Y muchas veces mejor es quedarse callado. Dice la palabra que el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Aún el necio, cuando callamos, somos contados por sabios. El tercero es servir con nuestras limitaciones. Pero a veces queremos servir a nuestra manera y en donde nos agrada. Y eso no es servir a Dios. Y el último que acabamos de ver fue obedecer cuando nos conviene. Lo triste es que si nosotros mantenemos, hermanos, estos hábitos en nuestra vida, tarde o temprano vamos a apartarnos de Dios. Amasías aparentemente, dice la palabra que él comenzó bien, hizo lo recto delante de los ojos de Dios, pero terminó mal. Porque Amasías inicialmente, lo dice la palabra, ¿no? Hacía lo agradable al Señor, pero no con un corazón dispuesto, perfecto. Él actuó conforme a la religión de Israel. Por fuera, él conocía, él entendía, él se condujo conforme a su ética, pero no con un corazón perfecto. Él tuvo una religión, en pocas palabras, externa, sin corazón. Por fuera cumplió con su religión. Su corazón no conocía a Dios en el interior. Y poco después vemos que en el versículo 27 su vida terminó de manera trágica. Que eso no nos ocurra a nosotros, hermanos. Aún estamos a tiempo. Él fue asesinado por su propio pueblo. Se hartaron de Amasías. Si ustedes estudian este capítulo 25, ya no querían saber más de él. Y se confabularon y lo mataron. Y el comentario final del versículo es que Amasías se volvió de seguir a Dios, o sea, dejó a Dios. Esta mañana yo no sé en qué situación te encuentres, pero Dios nos quiere decir que podemos tener un corazón perfecto. Yo no sé cómo está tu corazón, yo no sé si te identificas con esta palabra, solo el Señor sabe. Pero dice su palabra que sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Solo el Señor nos puede ayudar con la imperfección de nuestra vida. Quisiera llamar a los hermanos de la alabanza. Dios le dijo a Abraham, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. David tuvo la determinación en su corazón de obedecer este mandamiento. Él dijo, entenderé el camino de la perfección. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Hermanos, quiero que algo quede muy claro. Un corazón perfecto no quiere decir una vida sin pecado, sin fallas, o faltas. El hombre juzga según las apariencias
según lo externo, pero el Señor juzga el corazón. Se decía que David tuvo un corazón perfecto para con Dios todos los días de su vida. Y a pesar de que a menudo le fallaba a Dios, su vida estuvo marcada por un adulterio y un homicidio notorio. Y David tenía un corazón conforme al del Señor. Y hoy en día, pues, el mundo se desarrolla bajo un concepto erróneo de lo que es la perfección. Y querramos o no, porque pensamos que esa perfección que el Señor nos demanda está al alcance, pues, de un líder, un pastor, nosotros desistimos en esa búsqueda de la perfección. Y esta mañana el Señor nos quiere decir que no nos rindamos, que no pensemos que la valla es muy alta, que no vamos a poder alcanzarlo. Pablo decía a los de Corinto, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Tenemos la oportunidad de imitar a un excelente referente como Jesús o como cualquier creyente que podamos tomar también como ejemplo de una manera secundaria. Jesse tuvo como referente Eliseo. Podríamos decir Jesse al lado de un hombre de Dios, pero egoísta Jesse. Dice la palabra que Eliseo rehusó aceptar un presente de Naamán, y cuando éste comprobó que su lepra, Naamán comprobó que su lepra había sido curada, quiso darle obsequios a Eliseo, pero Jesse quiso esos obsequios con argumentos falsos. Como castigo fue afectado de la lepra. Y él es un claro ejemplo, hermanos, de alguien con un corazón no perfecto. Su codicia, afán por las cosas materiales no le permitía darle cabida a Dios en su vida. A pesar de servir al lado de alguien tan ungido, tan de buen ejemplo para él, Jesse. ¿A quién imitas tú esta mañana? ¿Quién es tu referente? ¿Es Cristo? ¿Tomas la palabra de Dios como una guía para tu vida? Podemos imitar a Cristo. No nos conformemos, sino busquemos a Dios para que Él pueda hacer el milagro en nuestras vidas. El mismo Pablo no se conformaba con su estado actual y decía, prosigo a la meta. Es decir, llevar adelante lo que se tenía empezado. Lo hacemos nosotros en el día a día, cumplimos esos compromisos que le hemos hecho a Dios, queremos cambiar esa hipocresía en nuestro corazón, tenemos cierto remordimiento, cierta angustia cuando le fallamos a Dios. Si no la tienes, es una falta de comunión con el Señor nada más, una falta de búsqueda de Dios. No podemos vivir vidas en pecado, vidas haciendo lo que veníamos haciendo antes de conocer a Dios, practicando cosas que no le agradan a Dios. Algo tan inofensivo podrían decir ustedes, pero el chisme, venir acá sin ninguna intención de escuchar la palabra. Noé era perfecto en sus generaciones y estaba en un lugar tan parecido como el mundo que vivimos hoy en día. Era justo, perfecto en sus generaciones, dice. Justo a pesar de vivir en un tiempo de tanta corrupción, tanta maldad, y él permanecía alejado del pecado, procurando agradar a Dios en todo. También dice que Noé caminó con Dios, siguiendo la senda que él trazaba, sin dejarse contaminar. Yo quisiera que meditemos unos minutos si tenemos un corazón perfecto para con Dios. Si bien es cierto, hacemos muchas cosas agradables a Dios, pero ¿cómo está nuestro corazón? Imitemos a Dios como hijos amados. Vamos a cantar una canción. Yo los quiero invitar a ponerse de pie. Que Él nos pueda dar un corazón entregado a Él. Que Él nos pueda purificar, nos pueda limpiar.
los tiempos que vivían Noé son semejantes a los nuestros. La maldad, como decía, la corrupción, la violencia se multiplica de forma abrumadora, como nunca antes. Y es bueno saber que es bueno recordar que el Señor nos advirtió que cuando Él venga, sería como en los días de Noé. Las misericordias de Dios no se han agotado. No quiere que vivas en imperfección, no quiere que vivas en pecado, no quiere que vivas en desánimo el Señor. Él quiere que podamos decir: Señor, gracias por darme un corazón perfecto, conforme al tuyo. Ahí donde estás en tu sitio, yo creo que puedes meditar si esta palabra va de acuerdo a cómo estás llevando tu día a día. Yo creo que puedes preguntarle al Señor: Señor, ¿tendré un corazón perfecto? Que en este momento puedas responderlo y puedas hacer un compromiso delante de Dios, una decisión delante de Dios. Los tiempos son malos. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día para cambiar. Hoy es el día en que nosotros podemos dar un giro a nuestra vida. No importa lo que hayamos hecho antes de escuchar la palabra de Dios. Él puede ayudarnos. Él está dispuesto. Él está esperando nomás cuántos de nosotros queremos dar ese paso.